Hermanos, lo que voy a contarles esta noche me ha perseguido durante 25 años. Cada vez que cierro los ojos, todavía puedo oler ese pozo. Todavía puedo ver esas placas funerarias brillando bajo la luz de nuestras antorchas. Y todavía me pregunto si alguno de ustedes, mis queridos escuchas, hubiera podido detectar el peligro antes que yo. Llegué a Guadalajara en el verano de 1900 como inspector auxiliar de la Policía Judicial. Me habían enviado desde la Ciudad de México para reforzar las investigaciones en la Perla Tapatía. Tenía 32 años, ambición de sobra y la arrogancia de quien cree haberlo visto todo. Qué equivocado estaba. Mi primera asignación parecía rutinaria. Don Esteban Morales, un comerciante respetable del centro, había comprado una casona abandonada en la calle Independencia, una propiedad de 2 plantas, con fachada colonial, balcones de hierro forjado y un patio trasero amplio. Nada especial para Guadalajara, donde cada esquina tiene una historia y cada casa vieja guarda secretos han. Pero esta casa, ay hermanos, esta casa guardaba secretos que nunca debieron ver la luz del día. Don Esteban era hombre práctico, de esos que no creen en espantos ni leyendas. Cuando los vecinos le advirtieron sobre ruidos extraños y luces fantasmales, simplemente se rió y contrató a los mejores albañiles de la ciudad. Las casas viejas crujen, decía mientras firmaba los contratos de renovación, y las luces fantasmales suelen ser reflejos de faroles en ventanas polvorientas. El primer día de trabajo, sus albañiles comenzaron a limpiar el patio trasero. Había un pozo antiguo sellado con tablas podridas y escombros acumulados durante meses, quizás años. La primera palada de tierra removida liberó un olor que hizo vomitar a 3 hombres experimentados. Un hedor dulzón, pútrido, inconfundible, para quienes hemos estado cerca de la muerte. «Será algún perro muerto», dijo el capataz, limpiándose la boca. «O un gato que cayó hace tiempo», pero cuando retiraron más escombros, cuando las antorchas iluminaron las paredes interiores de ese pozo, descubrieron algo que ningún animal muerto podría explicar: placaus funerariaus. 17 placas de bronce y mármol empotradas en nichos cavados cuidadosamente en la piedra, cada una con un nombre grabado, una fecha de nacimiento y una fecha de muerte, como si alguien hubiera convertido ese pozo en un cementerio privado, en un monumento secreto a víctimas que el mundo creía simplemente desaparecidas. Me llamaron ese mismo día, alrededor de las 3 de la tarde. Recuerdo que estaba revisando papeles aburridos sobre robos menores cuando entró corriendo un mensajero del gobernador. «Inspector Salazar, lo necesitan urgentemente en la calle Independencia. Han encontrado algo terrible». Cuando llegué al lugar, una multitud ya se había congregado en la calle. Vecinos curiosos, vendedores ambulantes, hasta el párroco de San Francisco había acudido para bendecir lo que todos intuían. Era un lugar maldito. Don Esteban estaba pálido como la cal, sentado en una silla que alguien le había acercado. «Inspector», me dijo con voz quebrada, «revise usted mismo». Yo no puedo volver a bajar la mirada hacia ese agujero. Me asomé al borde del pozo y uno de mis oficiales me pasó una antorcha. La luz danzante reveló las placas con claridad escalofriante. Leí los nombres en voz alta mientras mi asistente los anotaba. Antimoteo Ruiz Mendoza, 1852 a 1897, María Concepción Flores, 1869 a 1898, Rodrigo Santillán y Gómez, 1845 a 1898, y así seguían. 17 nombres que me erizaron cada vello del cuerpo, porque yo conocía esos nombres. Todos los agentes de Guadalajara los conocíamos. Estaban en nuestros archivos de personas desaparecidas, casos sin resolver que databan de los últimos 5 años. Necesito hombres valientes que desciendan al fondo, ordené, y quiero que todos los curiosos se retiren de inmediato. Esto es ahora una escena del crimen. 2 de mis mejores oficiales se ofrecieron voluntariamente. Los vimos descender con cuerdas y antorchas
metro tras metro, en esa oscuridad que parecía tragarse hasta la luz. 15 metros de profundidad. Una eternidad de espera, mientras nosotros, los que nos quedamos arriba, conteníamos la respiración. El grito que brotó del fondo del pozo fue algo que nunca olvidaré. No era un grito de miedo común. Era el grito de un hombre que ha visto el rostro del infierno mismo. ¡Sáquennos! Por el amor de Dios, ¡sáquennos de aquí! Cuando mis oficiales emergieron, temblaban de pies a cabeza. Uno de ellos, el teniente Ochoa, un veterano de la guerra que había visto morir hombres en combate, vomitó violentamente antes de poder hablar. Cuerpos. Inspector, dijo finalmente, limpiándose la boca. Restos humanos por todas partes. Algunos son apenas huesos, otros todavía tienen carne adherida. Están envueltos en col, empaquetados como si fueran mercancía en el conteo preliminar. Fue devastador, al menos 15 cuerpos en diferentes estados de descomposición. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, todos amontonados en el fondo de ese pozo, como si fueran basura descartable. La multitud en la calle había crecido. Los rumores volaban más rápido que las moscas que ahora zumbaban alrededor del pozo. La casa del diablo, susurraban las viejas persignándose. El matadero humano, murmuraban los hombres apretando los puños con impotencia. Pero yo tenía una pregunta que me quemaba la mente. ¿Dónde estaba la familia Pineda? Don Sebastián Pineda, de 50 años, propietario registrado de la casa. Su esposa, doña Refugio Cárdenas de Pineda, de 45. Sus 3 hijos adultos, An Gonzalo, de 28, Machuji, de 26. Y el menor, Horacio, de apenas 23 años, una familia respetable, según los vecinos, comerciantes discretos que administraban una pensión para viajeros. Habían desaparecido 3 semanas atrás. Los vecinos decían que partieron a Colima para atender asuntos familiares. Una historia perfectamente creíble, perfectamente normal. Pero ahora, parado frente a ese pozo lleno de cadáveres, comprendí la horrible verdad. No estábamos buscando víctimas. Estábamos cazando a los monstruos más despiadados que jamás hubiera pisado tierra tapatía. Hermanos, permítanme preguntarles algo. ¿Cuántas veces han pasado junto a una casa aparentemente normal sin sospechar los horrores que podrían ocultarse detrás de sus puertas? ¿Cuántas veces han confiado en una sonrisa amable, en una recomendación de un extraño, en la fachada respetable de una familia que parecía como cualquier otra? Porque eso es exactamente lo que hacían los Pineda. Se escondían a plena vista. Convertí la vieja comisaría de San Juan de Dios en mi cuartel general. Durante semanas, apenas dormí 3 horas por noche. Las paredes de mi oficina temporal se llenaron de fotografías de las víctimas, mapas de Guadalajara marcados con ubicaciones relevantes y montañas de expedientes que databan de 5 años atrás. El patrón emergía con claridad aterradora. Todas las víctimas eran forasteros, comerciantes que llegaban solos a la ciudad, viudas buscando nuevos comienzos, buscadores de fortuna que viajaban con sus ahorros cosidos en el forro de sus chaquetas, personas que, si desaparecían, tardarían semanas o meses en ser reportadas. Y para entonces, ¿quién recordaría en qué pensión se habían alojado? Mi primera pista real vino de la persona menos esperada, doña Gertrudis Ramírez, una viejita de 80 años que vivía 3 casas más abajo de los Pineda. Todos la consideraban una chismosa entrometida, de esas que pasan el día asomadas a la ventana, vigilando el vecindario. Pero resulta que las chismosas entrometidas a veces ven cosas que otros prefieren ignorar. La visité en su casa una tarde de agosto. El calor era sofocante, de esos que hacen que hasta las lagartijas busquen sombra. Doña Gertrudis me recibió en su sala, sentada en una mecedora de madera que crujía con cada movimiento. Sus dedos arrugados sostenían un rosario tan gastado que las cuentas brillaban como perlas pulidas por décadas de oraciones. Inspector Salazar, me dijo con voz sorprendentemente firme para su edad. Yo sabía que algo andaba mal en esa casa. Lo supe desde hace años. Pero, ¿quién le cree a una vieja? Doña Gertrudis, ahora
todos le creeremos. Cuénteme todo lo que vione. Y vaya que tenía cosas que contar. Los Pineda llegaron a la calle Independencia hace unos 7 años. Don Sebastián decía que venía de Zacatecas, que había hecho fortuna en las minas y quería retirarse tranquilamente en Guadalajara. Compró la casa al contado sin pedir crédito. Eso ya me pareció raro. ¿Quién tiene tanto efectivo junto? Doña Gertrudis me explicó cómo los Pineda rápidamente establecieron su pensión familiar. Publicaban anuncios discretos en los periódicos Casal de Huéspedes. Habitaciones limpias y cómodas. Trato familiar. Precios módicos. Cael. Independencia 47. Nada llamativo. Nada sospechoso. Don Sebastián era muy selectivo con sus huéspedes. Continuó la anciana. No aceptaba grupos ni familias. Solo viajeros solitarios. Decía que buscaba gente tranquila, de buenos modales, que no causara problema. Y siempre preguntaba lo mismo. ¿Cuánto tiempo planea quedarse? ¿Tiene familia en Guadalajara? ¿Alguien sabe que está aquí? Las palabras de doña Gertrudis me helaron la sangre. Eran preguntas de cazador evaluando a su presa. Y los huéspedes llegaban. Inspector, llegaban constantemente. Yo los veía entrar con sus maletas, sus sombreros nuevos, sus ilusiones de buenos negocios en la ciudad. Don Sebastián los recibía en la puerta con esa sonrisa suya, tan amplia, tan falsa. Ahora que lo pienso, los ayudaba con el equipaje personalmente, como todo un caballero. Y luego pregunté, sabiendo ya la respuesta, pero necesitando escucharla. Doña Gertrudis apretó el rosario con fuerza. Luego, nunca los volví a ver salir. Inspector nunca, cuando preguntaba, don Sebastián siempre tenía una explicación. Partió muy temprano para Colima, cambió de planes y se fue a México. Encontró mejores oportunidades en Tepican, siempre una excusa diferente, siempre creíble. ¿Cuántos huéspedes calcula que recibieron los Pineda? La anciana reflexionó, sus ojos acuosos perdiéndose en recuerdos que ahora cobraban significado macabro. 30, quizás 40 en estos años, tal vez más dejé de contar después de un tiempo. Me decía a mí misma que estaba imaginando cosas, que era una vieja paranoica. Pero de noche, inspector, de noche, escuchaba ruidos, golpes sordos, como si movieran muebles pesados. Y una vez, juro por la Virgen de Guadalupe que es verdad, escuché un grito ahogado que venía de esa casa. ¿Por qué no reportó nada? Doña Gertrudis me miró con una mezcla de vergüenza y dolor. ¿A quién, inspector? ¿A la policía? Don Sebastián era amigo del comisario anterior. Jugaban baraja juntos los jueves. A los vecinos, todos pensaban que los Pineda eran buena gente. Yo era la loca del barrio, la vieja que ve problemas donde no los hay. Salí de la casa de doña Gertrudis con la determinación renovada. Ordené el registro completo e exhaustivo de la casona Pineda. Cada habitación, cada armario, cada tabla suelta del piso. Si había más secretos escondidos allí, los encontraríamos. Y vaya que los encontramos. El sótano de la casa tenía un cuarto secreto, detrás de un armario de roble macizo. El mueble estaba montado sobre rieles ocultos, diseñado para deslizarse hacia un lado, cuando se presionaba un resorte escondido en la moldura del techo. Un mecanismo ingenioso que revelaba una puerta de hierro con 3 cerrojos. Cuando finalmente forzamos esa puerta, el olor que brotó del cuarto hizo retroceder hasta a mis hombres más experimentados. Era un olor a sangre vieja, a carnicería, a muerte industrializada. Las paredes de piedra estaban manchadas con salpicaduras oscuras que formaban patrones grotescos. Nuestro médico forense confirmó lo que ya sabíamos. Sangre humana acumulada durante años. Había ganchos de carnicero colgando del techo, el tipo que se usa para colgar reses en los rastros, mesas de madera con canaletas talladas para drenar líquidos, cubetas de zinc manchadas de herrumbre o algo peor y herramientas. Dios santo, las herramientas, sierras, cuchillos de diferentes tamaños, hachas, martillos, cadenas, todo ordenado meticulosamente en un estante.
como si fuera el taller de un artesano orgulloso de su oficio. Cada herramienta limpia, aceitada, lista para su próximo uso. Pero el descubrimiento que realmente me quitó el sueño estaba en un baúl de cuero en la esquina del cuarto. Dentro encontramos el diario de don Sebastián Pineda. El diario era un libro de contabilidad común, de esos que usan los comerciantes para llevar sus cuentas. Pero en lugar de pesos y mercancías, don Sebastián había registrado algo mucho más siniestro. Cada entrada describía a un huésped con detalles meticulosos. 15 de marzo de 1897, llegó don Timoteo Ruiz, comerciante de Zacatecas, 45 años aproximadamente. Viaja solo hacia Tepic. Porta 250 pesos en monedas de plata, reloj de bolsillo de oro, con cadena, una maleta de cuero fino y ropa de buena calidad. Sin familia, en Guadalajara, perfecto. La palabra perfecto me persigue hasta hoy. 3 días después, otra entrada en 18 de marzo. Timoteo, procesado satisfactoriamente. Gonzalo manejó el procedimiento sin complicaciones. Horacio observó y aprendió. Cuerpo tratado con cal y depositado. Pertenencias clasificadas. Reloj y cadena para Matilde. Ropa vendida en Mercado Corona con Felipe. Total recuperado a 320 pesos considerando la venta de pertenencias. Calnanciel neta. Excelente, hermanos. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? No era un crimen pasional. No era locura descontrolada. Era un negocio familiar. Los Pineda habían convertido el asesinato en una empresa rentable, tan organizada como una tienda de abarrotes o un taller de carpintería. Y toda la familia participaba. Las últimas páginas del diario estaban escritas con letra diferente, más errática, casi infantil. Era Horacio, el hijo menor, el bebé de la familia. Sus entradas me provocaron náuseas. Describía el proceso de eliminación con un entusiasmo enfermizo, como un niño describiendo su juguete favorito. Hablaba hoy experimentos con las víctimas de cuánto tiempo tardaban en morir con diferentes métodos, de los sonidos que hacían. 23 años tenía este muchacho, la edad en que otros jóvenes cortejan muchachas, buscan empleos honestos, sueñan con formar sus propias familias, y él soñaba con perfeccionar técnicas de tortura. El conteo final del diario registraba 17 víctimas entre 1897 y 1900 pero el pozo tenía espacio para muchas. Más a los nichos vacíos cavados en las paredes de piedra sugerían que los Pineda habían planeado continuar su industria durante muchos años más. ¿Cuántas víctimas no documentadas yacían en ese pozo? ¿Cuántas familias seguían esperando el regreso de seres queridos que nunca volverían? Esa noche, solo en mi oficina, observé el mapa de Guadalajara iluminado por una sola vela. Marqué con alfileres rojos cada ubicación donde una víctima había sido vista por última vez. El patrón formaba un círculo con la calle Independencia en el centro, como una araña en su telaraña, esperando pacientemente a que las moscas cayeran. Amigos, hay un dicho que mi abuelo solía repetir cuando veas a tu vecino cortando leña. Remoja la tuya significa que los problemas nunca vienen solos, que cuando el mal toca a tu puerta, probablemente viene acompañado, y en el caso de los Pineda, el mal había traído una caravana entera de cómplices. La búsqueda de la familia Pineda se convirtió en prioridad nacional. El gobernador de Jalisco ofreció una recompensa de 1,000 pesos por información que condujera a su captura. Los periódicos de todo el país publicaban las descripciones en primera plana. Telegramas circulaban entre ciudades, estaciones de tren, garitas fronterizas, pero los Pineda se habían esfumado como el humo del copal en una iglesia. Mi error, hermanos, fue pensar inicialmente que esta familia de asesinos había actuado completamente sola, que habían construido su imperio de muerte sin ayuda externa. La realidad resultó ser mucho más perturbadora. El primer quiebre en el caso llegó de manera inesperada. Era un martes por la tarde. Recuerdo que estaba revisando por enésima vez el inventario de objetos
recuperados del sótano. Cuando mi asistente anunció que había un visitante que insistía en hablar conmigo personalmente, dice que tiene información sobre los Pineda, inspector, pero quiere garantías. El hombre que entró a mi oficina era don Felipe Aragón, tendero del Mercado Corona. Lo reconocí inmediatamente porque era conocido en toda Guadalajara por sus precios especialmente buenos en artículos de segunda mano, zapatos, usados, relojes restaurados, joyas con historia, como él las llamaba. Don Felipe era un hombre bajo y regordete, de unos 40 años, con un bigote fino que se retorcía nerviosamente con los dedos. Sudaba copiosamente, a pesar del ventilador que giraba perezosamente sobre nuestras cabezas. Inspector Salazar comenzó con voz temblorosa. Vengo, porque mi esposa dice que si no hablo, nunca podré volver a dormir tranquilo. Y tiene razón. Llevo semanas con pesadillas. Lo escucho, don Felipe. Pero primero dígame, ¿qué tipo de garantías busca? Inmunidad, inspector. Inmunidad completan yo. Yo compré cosas de don Sebastián, muchas cosas, durante estos años, pero le juro por mis hijos que no sabía. No sabía de dónde venían realmente. Sentí que la habitación se enfriaba a pesar del calor de agosto. Explíquese mejor. Y don Felipe cantó como canario enjaulado. Durante más de 3 años, don Sebastián Pineda había sido uno de sus proveedores más regulares. Cada mes, a veces 2 veces al mes, aparecía en el puesto de don Felipe con una maleta llena de artículos de parientes fallecidos o de clientes que no habían pagado sus cuentas en la pensión. Me traía joyas hermosas, inspector, anillos de oro con iniciales grabadas, relojes de bolsillo suizos, medallas religiosas de plata, aretes con piedras preciosas y ropa. Mucha ropa fina, trajes de caballero hechos a la medida, vestidos Gisedau, Gidamau, sombreros importados. ¿Y nunca sospechó? Don Felipe bajó la mirada. Avergonzado, las primeras veces no, se lo juro. Pero después comenzó a traer demasiado. Un mes eran 3 relojes de oro. Al siguiente, 5 pares de zapatos casi nuevos. ¿Cuántos parientes pueden morirse? ¿Cuántos clientes pueden dejar deudas impagas con pertenencias tan valiosas? Entonces sí sabía. Sospechaba, inspector sospechaba, pero los precios eran tan buenos. Don Sebastián me vendía todo a la mitad del valor real. Yo revendía y triplicaba mi inversión. En 3 años, gracias a él, pude expandir mi negocio, comprar un carrito más grande, mandar a mis hijos a mejores escuelas. A la codicia, siempre la maldita codicia. Arrestamos a don Felipe esa misma tarde, pero antes de llevarlo, me dio nombres, a muchos nombres. Resultó que don Felipe era apenas la punta del iceberg. Los Pineda habían construido toda una red de comerciantes cómplices en Guadalajara. Como hormigas llevando migajas a su hormiguero, cada uno se llevaba su parte del botín. Estaba don Jerónimo el platero, quien fundía las joyas para borrar grabados y marcas identificativas. Es más fácil vender oro sin historia, nos dijo durante su interrogatorio. Su taller en la calle de San Francisco había procesado kilos de oro y plata manchados con la sangre de las víctimas. Estaba don Ricardo el tratante de caballos, quien compraba las monturas, los caballos y las mulas de los viajeros asesinados. Don Sebastián me decía que eran de comerciantes que habían quebrado, explicó entre sollozos. Yo solo hacía negocios. Estaba doña Eulalia la prestamista, quien cambiaba documentos de valor, pagarés y bonos por efectivo, sin hacer preguntas. En este negocio, inspector, quien pregunta mucho, gana poco, nos dijo con descaro sorprendente para alguien que enfrentaba décadas de prisión. Todos sabían, todos se beneficiaban, y todos habían guardado silencio mientras los cuerpos se apilaban en ese pozo maldito. Pero el eslabón más perturbador de la cadena fue don Clemente Dávila,
funcionario menor de la estación de ferrocarril de Guadalajara. Lo arrestamos una semana después del testimonio de don Felipe. Clemente tenía apenas 30 años, casado, con 2 hijas pequeñas. Trabajaba en la oficina de información, ayudando a viajeros recién llegados a encontrar alojamiento y orientación en la ciudad. Era el anzuelo perfecto. Inspector, yo solo recomendaba la pensión, nos dijo cuando lo confrontamos. Don Sebastián me pagaba 5 pesos por cada huésped que le enviaba. Es normal, muchas pensiones pagan comisiones. ¿Cuántos le envió? Clemente, su silencio fue más elocuente que cualquier confesión. Revisamos sus registros personales. Un pequeño cuaderno que guardaba en el cajón de su escritorio. Había anotado cada comisión recibida de don Sebastián. 43 nombres en 3 años. 43 personas a las que había dirigido directamente hacia su muerte. Con una sonrisa amable y una pensión de don Sebastián Pineda es excelente, muy céntrica y con precios justos. Durante los interrogatorios, Clemente insistía en que no sabía el destino final de esos viajeros. Pensaba que simplemente se iban después de unos días. ¿Cómo iba yo a imaginar? Pero había un detalle que lo condenaba. Don Sebastián le había dado instrucciones específicas sobre qué tipo de viajeros recomendar solitarios, sin familia en Guadalajara, con equipaje que sugiriera recursos económicos, que parecieran estar de paso, sin planes definidos de estadía. Exactamente el perfil de víctima perfecta. Los arrestamos a todos, 16 comerciantes y facilitadores en total. Los periódicos tapatíos explotaron con la noticia. El informador tituló La Red Macabrao. Toda Guadalajara fue cómplice. El Occidental publicó A los vampiros de Jalisco y sus ayudantes del diablo. Las familias decentes de la ciudad se escandalizaban públicamente, pero en privado. Más de uno revisaba con nerviosismo sus propias transacciones en el mercado. ¿Cuántos habían comprado sin querer alguna pertenencia de las víctimas? ¿Cuántos llevaban en sus dedos anillos manchados con sangre invisible? El juicio fue un circo mediático. La sala del tribunal se llenaba cada día con curiosos que hacían fila desde el amanecer para conseguir asiento. Los periodistas de todo el país enviaban crónicas diarias. Incluso llegaron reporteros de Estados Unidos, fascinados por lo que llamaban el caso de los asesinos en serie más prolíficos de México. Las sentencias variaron. Don Felipe recibió 10 años por receptación de bienes robados con conocimiento de causa. Otros comerciantes recibieron entre 5 y 15 años. Doña Eulalia, la prestamista, recibió 12 años. Pero para don Clemente Dávila, el funcionario ferroviario que había sido el cebo en la trampa mortal, el juez no tuvo piedad. 20 años en el penal de San Juan de Ulúa en Veracruz, una de las prisiones más temidas del país. Usted, dijo el juez durante la sentencia, traicionó la confianza de personas vulnerables en un momento en que más necesitaban ayuda genuina. Usted fue la sonrisa amable que los guió hacia el matadero. Su crimen es tan grave como el de quienes empuñaron los cuchillos. Clemente murió de fiebre amarilla 3 años después, antes de cumplir la 4ª parte de su condena. Algunos dijeron que fue justicia divina. Yo simplemente lo consideré otra víctima más del caso Pineda, aunque esta víctima había elegido su destino con plena conciencia. Pero incluso con todos estos arrestos, con la red de cómplices desmantelada y los secretos del sótano revelados, la pregunta principal seguía sin respuesta. ¿Dónde demonios estaban los Pineda? Entonces, durante el interrogatorio de Clemente Dávila, justo antes de su sentencia, el funcionario soltó algo que cambiaría todo el curso de la investigación. Don Sebastián mencionó una vez, dijo Clemente, tratando de negociar una reducción de su sentencia, que tenía un refugio preparado, un lugar en la sierra, entre Jalisco y Nayarit. Dijo que si algún día las cosas se complicaban en Guadalajara, su familia simplemente desaparecería hacia las montañas y nadie los encontraría jamás. ¿Un rancho? Sí, un rancho viejo abandonado. No recuerdo el nombre exacto,
si es que alguna vez lo mencionó, pero dijo que era tan remoto que ni siquiera aparecía en los mapas. Un lugar donde una familia podría vivir años sin que nadie los molestara. Esa noche reuní a mis mejores hombres, 200 Tao, todos veteranos, todos dispuestos a adentrarse en la sierra de Nayarit en pleno septiembre, cuando las lluvias convierten los caminos en ríos de lodo y las barrancas en trampas mortales. Preparamos provisiones para 2 semanas, carabinas, municiones, cuerdas, mantas. Contratamos un guía local que conocía los viejos caminos de herradura que serpenteaban entre las montañas. Partimos al amanecer del 15 de septiembre de 1900, el día de la independencia. Mientras Guadalajara celebraba con campanas y cohetes, nosotros cabalgábamos hacia las montañas en busca de los monstruos que habían convertido nuestra ciudad en un matadero. No sabía si los encontraríamos vivos. No sabía si nosotros regresaríamos vivos, pero sabía que no podía descansar, que ninguno de nosotros podría descansar hasta que los Pineda enfrentaran la justicia. Hola, muertan hermanos, déjenme decirles algo sobre las montañas de Nayarit. Son hermosas, sí, con sus bosques de pino y sus cañadas profundas, donde el agua canta canciones antiguas, pero también son traicioneras, especialmente en septiembre, cuando las lluvias las convierten en un laberinto verde, donde un hombre puede perderse para siempre. Cabalgamos durante 4 días seguidos. Nuestro guía, don Anselmo, era un arriero viejo que conocía cada vereda, cada arroyo, cada cueva de esas montañas. Pero incluso él frunció el ceño cuando le expliqué que buscábamos un rancho abandonado del que no teníamos ni nombre ni ubicación exacta. Hay docenas de ranchos viejos en la sierra, inspector, me dijo, mientras su mula sorteaba hábilmente un paso estrecho junto a un precipicio. La mayoría abandonados desde la época de la guerra. Algunos ni siquiera tienen techo. Ya. Este tendría que estar habitado recientemente, con señales de actividad. Humo de chimenó, corrales gueparados, huellas frescas an don Anselmo. Escupió jugo de tabaco y asintió. Entonces buscaremos las señales, patrón. Pero estas montañas son grandes, muy grandes. Las noches en la sierra eran de un frío que calaba hasta los huesos. Acampábamos donde podíamos, siempre con guardias rotando, siempre con los rifles cargados, no solo por los Pineda, sino también por los Pumas y los bandidos que merodeaban esos caminos olvidados. Durante el día, preguntábamos en cada jacal aislado, en cada rancho que encontrábamos, ¿han visto a una familia de forasteros? Un hombre de 50 años, su esposa, 3 hijos adultos. A las respuestas eran siempre las mismas, negativas con la cabeza, miradas de desconfianza, puertas que se cerraban rápidamente. La gente de la sierra no confiaba en extraños, mucho menos en extraños con insignias de la ley. Fue en la tarde del 4.º día cuando don Anselmo levantó la mano para detener la comitiva. Estábamos en lo alto de una cresta, desde donde se dominaba un valle estrecho, rodeado de peñascos y vegetación densa. Miren allá, dijo señalando hacia abajo. Ese humo entrecerré los ojos, siguiendo su dedo. Una columna delgada de humo gris se elevaba desde el valle, apenas visible entre los árboles. No era humo de fogata normal, sino el humo constante de una chimenea de cocina. ¿Alguien está cocinando?, murmuró el teniente Ochoa a mi lado. Y no son leñadores de paso, desmontamos y dejamos los caballos con 2 hombres. El resto descendimos a pie, moviéndonos lentamente entre los pinos, aprovechando la cobertura del bosque. Tardamos 2 horas en rodear el valle completamente, posicionando hombres en puntos estratégicos. El rancho apareció finalmente ante nosotros cuando el sol comenzaba a descender. Era una construcción vieja de adobe y tejamani, con corrales que habían sido reparados recientemente. Había una noria junto a la casa, y en el patio trasero se secaban ropas en un tendedero en vida. Había vida en ese rancho supuestamente abandonado. Esperamos hasta que oscureció completamente. La luz de velas y lámparas de aceite
Iluminaba las ventanas del rancho. Podía ver sombras moviéndose dentro. Conté al menos 3 figuras diferentes. «Inspector», susurró Ochoa, «si son ellos y nos detectan antes de tiempo, podrían tener rehenes dentro. O trampas». Tenía razón. Los Pineda habían demostrado ser meticulosamente planificadores. Este refugio no sería diferente. Decidimos esperar hasta el amanecer, una noche larga y fría, donde cada sonido del bosque nos ponía en alerta máxima. El aullido de un coyote, el crujido de una rama, el murmullo del viento entre los pinos, todo podía ser una señal de peligro. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar el valle, di la orden de avanzar. Ochoa y yo nos aproximamos por el frente, con 2 rurales. El resto mantenían sus posiciones alrededor del rancho. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que los Pineda podrían escucharlo desde dentro de la casa. «¡Familia Pineda!», grité cuando estuvimos a 20 metros de la puerta principal. «Están rodeados por orden de la ley. Salgan con las manos en alto y nadie resultará herido». El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los pájaros dejaron de cantar, como si la naturaleza misma contuviera la respiración. Entonces, hermanos, escuché el sonido más escalofriante de mi vida, una risa tranquila, casi amable, que venía desde el interior del rancho. «Inspector Salazar, supongo», dijo una voz masculina, educada, con el acento refinado de quien ha recibido buena educación. «Debo felicitarlo. No pensé que nadie nos encontraría aquí. Ha hecho un trabajo admirable». Era don Sebastián Pineda. Después de meses persiguiéndolo, finalmente escuchaba su voz. «Don Sebastián, debe entregarse. No hay escapatoria. Tenemos el rancho completamente rodeado. Lo sé, inspector. Veo a sus hombres entre los árboles. 12, en total, si no me equivoco. Muy bien organizado». Otra pausa. «Pero debe comprender que no podemos entregarnos. Nuestra obra no ha terminado». «¿Su obra?». Las palabras brotaron de mi boca con más emoción de la que pretendía. «¿Llama obra al asesinato de personas inocentes?». La respuesta me heló hasta el alma. «Inspector, esas personas no eran inocentes. Eran depredadores igual que nosotros, solo que más hipócritas, comerciantes que estafaban a viudas, buscadores de fortuna dispuestos a pisotear a quien fuera necesario, usureros que arruinaban familias enteras. Nosotros simplemente aceleramos su destino inevitable y de paso redistribuimos sus mal ganadas riquezas. Está loco». «Susurré a Ochoa». «No, inspector», gritó don Sebastián como si me hubiera escuchado. «Estoy completamente cuerdo. Más cuerdo que esta sociedad enferma que crea monstruos y luego se escandaliza cuando esos monstruos actúan según su naturaleza. Intenté negociar durante horas. Le ofrecí juicio justo. Le prometí que su familia no sería maltratada. Hasta le sugerí que un buen abogado podría argumentar locura temporal, cualquier cosa para que salieran sin más violencia. Pero don Sebastián había tomado una decisión. «Mi familia y yo hemos hablado», dijo cuando el sol ya calentaba el valle. «Preferimos morir libres aquí, en estas montañas limpias, que pudrirse en una celda mientras la multitud nos escupe y nos maldice a don Sebastián. Piense en sus hijos. En Doña Refugio no tienen que morir, ¿no?». Su voz adoptó un tono filosófico, casi soñador. «Inspector, desde el momento en que nacemos, todos estamos condenados a morir. La única elección real que tenemos es cómo y cuándo. Nosotros elegimos aquí y ahora». Entonces escuché el primer grito. Era una voz femenina, aterrorizada, suplicante. «No, Sebastián, por favor, no. Quiero vivir. Quiero ver a mi San». El disparo cortó sus palabras como un cuchillo corta el aire. «¡A la carga!», grité, pero ya era demasiado tarde. Los disparos se sucedieron dentro del rancho. «An 1, an 2, an 3, an 4, an cada uno», como un golpe en mi propio corazón. Finalmente, tras un silencio terrible, escuchamos el quinto
y último disparo. Esperamos 30 minutos que se sintieron como 30 años. Naji se movía dentro. No había sonidos, no había señales de vida. ¡Vamos!, dije finalmente. Entramos con los rifles preparados, esperando una trampa, esperando cualquier cosa menos lo que encontramos. La sala principal parecía una escena del infierno que los sacerdotes describen en sus sermones. Doña Refugio yacía cerca de la chimenea, con un disparo en la sien derecha. Sus ojos abiertos miraban el techo con expresión de sorpresa, como si no hubiera podido creer hasta el último momento que su esposo realmente lo haría. Matilde estaba en el suelo junto a la mesa del comedor. El disparo había sido en la nuca. Al menos no había sufrido, o eso me dije, para poder dormir después. Gonzalo estaba en su habitación, sentado en la cama, con el arma todavía en su mano flácida. Sebastián le había disparado primero en el pecho, pero Gonzalo había intentado defenderse. Las marcas de lucha eran evidentes en muebles volcados, una lámpara rota, manchas de sangre en la pared. Horacio, el más joven, estaba en la cocina. Había intentado escapar, probablemente al escuchar los primeros disparos, pero su padre lo había alcanzado en la puerta trasera. El tiro en la espalda lo había derribado. El segundo tiro en la cabeza había asegurado que no se levantara. ¿Y don Sebastián? Don Sebastián estaba en el patio trasero, junto a un pozo que había comenzado a excavar. Igual que en Guadalajara, había planeado convertir su refugio en otro cementerio clandestino. Pero esta vez, ese pozo sería su propia tumba. Se había sentado en el borde, con las piernas colgando sobre el vacío. El revólver estaba a su lado, con las 5 cámaras vacías. Se había disparado en la sien izquierda. La sangre había corrido por su cuello, manchando su camisa blanca, que probablemente había sido impecable esa mañana. En su mano izquierda sostenía una fotografía. Era una imagen familiar, probablemente tomada años atrás. Los 5 Pineda posaban sonrientes frente a su casa de Guadalajara. Una familia normal, feliz, respetable, una mentira perfecta. Registramos el rancho completamente. Encontramos más diarios, más registros, más evidencia de los crímenes de Guadalajara. También encontramos planes detallados para comenzar de nuevo. Don Sebastián había mapeado rutas de comercio, identificado pueblos con mucho tráfico de viajeros, calculado cuántas operaciones serían necesarias para financiar una vida cómoda en la sierra. La locura de los Pineda no era caótica ni desorganizada. Era metódica, paciente, completamente racional dentro de su moral retorcida. En la última página del nuevo diario, escrita evidentemente durante el asedio, mientras esperaba el amanecer, don Sebastián había dejado un mensaje final: Inspector Salazar, si está leyendo esto, significa que cumplí mi palabra. Mi familia ha elegido la muerte con dignidad sobre la humillación del juicio público. Sé que el mundo nos juzgará como monstruos. Tal vez tengan razón. Tal vez nosotros éramos el reflejo más honesto de una sociedad hipócrita que devora a sus débiles mientras pretende civilidad. He matado a 17 personas en 3 años. La sociedad mata a Miles diariamente con su indiferencia, su codicia, su crueldad sistemática. ¿Quién es el verdadero monstruo? No espero comprensión ni perdón, pero espero que al menos reconozcan que fuimos honestos sobre lo que éramos. No nos escondimos detrás de leyes, de moral, de hipocresía social. Fuimos depredadores confesados en un mundo de depredadores disfrazados. Que Dios, si existe y si le importa este mundo podrido, juzgue quién era verdaderamente más culpable. Sebastián Pineda, 16 de septiembre de 1900. Doblé el papel y lo guardé en mi chaqueta. Era evidencia, o sí, pero también era algo más. Era la última confesión de un hombre que había perdido completamente su humanidad. O quizás nunca la tuvo. Cargamos los 5 cuerpos en mulas y comenzamos el largo viaje de regreso a Guadalajara. 3 días de descenso por las montañas, esta vez bajo lluvia constante que parecía lavar la sangre del valle
pero nunca lavaría las memorias de lo que habíamos presenciado. Don Anselmo, nuestro guía, no dijo una palabra en todo el viaje de regreso, pero en su rostro curtido por el sol y el viento vi una tristeza profunda. Estas montañas han visto muchas cosas terribles, me dijo finalmente cuando avistamos las primeras luces de Guadalajara. Guerras, asesinatos, traiciones, pero nunca había visto algo así. Inspector, una familia entera corrompida hasta la médula. Tenía razón. Y lo peor, hermanos, lo peor de todo, era que una parte pequeña y oscura de mi alma se preguntaba si don Sebastián no había tenido un poco de razón en sus palabras finales. ¿Éramos realmente tan diferentes de los Pineda? ¿O simplemente teníamos mejores máscaras? Hermanos, hay cicatrices que nunca sanan. Hay heridas que el tiempo no cierra, que supuran en silencio durante décadas. La historia de los Pineda fue una de esas heridas para Guadalajara, para México, para todos los que la vivimos. Llegamos a la ciudad en la madrugada del 20 de septiembre de 1900. Habíamos enviado un telegrama adelantado notificando que traíamos los cuerpos. Pensé que llegaríamos discretamente, que entregaríamos los cadáveres al forense y todo terminaría con la formalidad burocrática de siempre, aunque ingenuo fui. Miles de personas nos esperaban en las afueras de la ciudad, a miles, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos querían ver a los monstruos que habían aterrorizado Guadalajara. Querían escupir sobre sus cadáveres, lanzarles piedras, maldecirlos hasta el infierno y más allá. ¡Asesinos!, gritaba la multitud. ¡Demonios! ¡Que ardan en el infierno por toda la eternidad! Tuvimos que solicitar refuerzos de los rurales para abrir paso. La procesión fúnebre se convirtió en un desfile macabro donde el odio de la ciudad se derramaba sobre 5 cuerpos que ya no podían defenderse ni disculparse. Cuando pasamos frente a la que había sido la casa de los Pineda en la calle Independencia, vi que ya no quedaba nada. El gobernador había ordenado su demolición completa durante nuestra ausencia. Ni un ladrillo quedaba en pie. En su lugar, los trabajadores estaban construyendo un pequeño jardín con una fuente de cantera, tratando de lavar la sangre con agua limpia. Murmuré a Ochoa: «Nunca será suficiente agua». «Inspector», me respondió, «los enterramos esa misma tarde en la fosa común del Panteón de Belén, en la sección más alejada y olvidada. Ni siquiera los sepultureros querían tocar sus cuerpos. Tuvimos que ofrecer pago doble para que aceptaran cavar las tumbas. No hubo ceremonias religiosas. 3 sacerdotes se negaron rotundamente a oficiar misas por sus almas. Hay límites hasta para la misericordia de Dios», dijo el padre Márquez Pajocú y San Francisco. Y estos demonios traspasaron todos los límites imaginables. A las cruces de madera que marcaban sus tumbas llevaban únicamente números, sin nombres, sin fechas, sin oraciones, como si la ciudad quisiera borrarlos, no solo de la vida, sino también de la muerte. Pero los muertos nunca se van del todo, hermanos, especialmente los que dejan historias como esta. Los cómplices fueron juzgados en juicios que duraron semanas. Las salas del tribunal se llenaban diariamente con curiosos morbosos que querían escuchar cada detalle escalofriante. Los periódicos vendían ediciones récord. El Informador publicó un suplemento especial de 20 páginas con ilustraciones del pozo, de la casa, de las víctimas. El caso de los Pineda se convirtió en sensación internacional. Periódicos de Nueva York, París, Londres y Madrid enviaron corresponsales. La familia caníbal de México tituló un periódico francés, aunque nunca hubo evidencia de canibalismo. Pero la verdad importaba poco cuando el morbo vendía tantos ejemplares. Felipe Aragón, el tendero del Mercado Corona, recibió 10 años. Salió de la prisión en 1910, justo cuando comenzaba la revolución. Dicen que murió en la miseria, rechazado por todos, sin poder conseguir trabajo honesto jamás. Jerónimo el Platero recibió 12 años. Se ahorcó en su celda en 1905. Ricardo el Tratante de Caballos recibió 8 años.
Cuando salió, cambió de nombre y se mudó a Monterrey. Nunca volvió a Guadalajara. Y Clemente Dávila, el funcionario ferroviario que había sido el anzuelo en la trampa mortal, fue enviado al penal de San Juan de Ulúa. 20 años fue su sentencia. Pero la fiebre amarilla lo mató en 1903, cuando llevaba apenas 3 años de condena. Su esposa vino a verme antes de que lo trasladaran a Veracruz. Era una mujer joven, no más de 25 años, con 2 niñas pequeñas aferradas a sus faldas. «Inspector», me dijo con lágrimas corriendo por sus mejillas, «mi marido era buen hombre. Él no sabía lo que hacían los Pineda. No tuve corazón para decirle la verdad, para decirle que los registros demostraban que Clemente sí sabía, que había seleccionado cuidadosamente víctimas perfectas, que había cobrado su comisión de sangre 43 veces. Lo siento, señora. Fue todo lo que pude decir. La identificación de las víctimas fue un proceso largo y doloroso. Publicamos listas de pertenencias recuperadas en todos los periódicos del país. Si reconoce alguno de estos objetos como pertenecientes a un familiar desaparecido, presente testimonio en la comisaría de Guadalajara. Llegaron familias de todo México, de Zacatecas, de Aguascalientes, de Colima, de Michoacán, madres buscando a hijos que nunca regresaron de sus viajes de negocios, esposas buscando a maridos que partieron prometiendo fortuna y nunca enviaron cartas, hermanos buscando a hermanas que habían ido a la ciudad a buscar mejores oportunidades. De los cuerpos encontrados en el pozo, logramos identificar apenas 11. Timoteo Ruiz, el comerciante de Zacatecas. María Concepción Flores, una maestra de Colima que buscaba empleo en Guadalajara. Rodrigo Santillán, un viudo que planeaba comenzar de nuevo después de perder a su esposa. Cada identificación era una tragedia renovada. Familias que habían vivido años en la incertidumbre finalmente recibían la confirmación más terrible: a sus seres queridos nunca volverían. Habían muerto en manos de monstruos, sus cuerpos arrojados a un pozo como basura, sus pertenencias vendidas por pesos en el mercado. Los 6 cuerpos restantes nunca fueron identificados. Eran almas sin nombre, sin familia que los reclamara, sin voces que gritaran por justicia. Les dimos sepultura cristiana en el Panteón Municipal, con una placa colectiva de bronce que rezaban a las víctimas desconocidas de los crímenes de la familia Pineda, 1897 a 1900. Que encuentren la paz que les fue negada en vida. Que Dios acoja sus almas y que Guadalajara nunca olvide su sacrificio involuntario. Mi trabajo en Guadalajara terminó oficialmente en diciembre de 1900. El gobernador me ofreció una promoción, jefe de policía judicial de todo Jalisco, con un salario G enero y una casa en la mejor zona de la ciudad. Rechacé la oferta. No podía quedarme en Guadalajara, hermanos. Cada calle me recordaba a las víctimas. Cada pensión, cada hotel, cada casa de huéspedes me hacía preguntarme qué secretos ocultaban. No podía caminar por el centro sin ver la sombra del pozo en cada esquina, sin escuchar los gritos ahogados que nunca nadie escuchó. Pedí mi traslado de regreso a la Ciudad de México. Mi superior intentó convencerme de quedarme. Ha hecho un trabajo excepcional. Salazar es el héroe que capturó a los Pineda. No capturé a nadie, respondí con amargura. Ellos eligieron morir antes que enfrentar la justicia. Y no soy ningún héroe. Los héroes salvan vidas. Yo solo conté cadáveres. Me mudé a Coyoacán en 1901. Tranquilo, casi rural en ese entonces, donde podía intentar olvidar. Continué trabajando como inspector resolviendo casos menores, evitando cualquier asignación que involucrara desapariciones o asesinatos. Pero los Pineda nunca me dejaron. Me casé en 1903 con una mujer maravillosa que nunca preguntó sobre mi trabajo en Guadalajara. Tuvimos 2 hijos que crecieron sin saber que su padre había visto el rostro del mal más puro. Me retiré en 1920, después de 20 años de servicio. Para entonces, ya era un hombre viejo,
aunque tenía apenas 52 años. El caso Pineda me había robado la juventud, me había robado la fe en la humanidad, me había robado la capacidad de dormir tranquilo. Ahora, en 1925, soy un anciano de 57 años que vive tranquilamente en una casa con jardín. Mis nietos juegan en el patio mientras yo los observo desde mi mecedora. Son inocentes, felices, ajenos a las sombras que persiguen a su abuelo. Pero las noches son diferentes. Todavía me despierto sudando, recordando el olor del pozo. Todavía veo las caras de las víctimas no identificadas, preguntándome quiénes fueron, qué sueños tenían, quién lloró su ausencia, sin saber nunca la verdad. Y todavía escucho la voz de don Sebastián Pineda en aquel rancho de la sierra. ¿Quién es el verdadero monstruo? 25 años después, todavía no tengo una respuesta satisfactoria. ¿Tenía razón en algo ese demonio? ¿Somos todos cómplices de una sociedad que crea monstruos y luego se escandaliza cuando esos monstruos actúan según su naturaleza? Los comerciantes que compraban las pertenencias sabiendo que algo andaba mal. Los vecinos que escuchaban ruidos extraños, pero no querían meterse en problema. El comisario anterior, que era amigo de don Sebastián y nunca investigó las desapariciones. Todos éramos cómplices en algún nivel. Guadalajara intentó olvidar. El jardín que construyeron sobre la casa de los Pineda es hermoso. Ahora tiene flores todo el año. Una fuente donde los niños juegan, pero los tapatíos todavía evitan pasar por ahí después del anochecer. Todavía cruzan a la acera opuesta con pasos apresurados. Las memorias están enterradas, pero no muertas. LOAU, pasado en 1924. Leí en el periódico sobre un caso similar en Monterrey. Una familia que administraba una posada y 4 huéspedes habían desaparecido. Las autoridades descubrieron un sótano secreto. Los arrestaron antes de que pudieran escapar. Cuando leí la noticia, mi sangre se heló. No porque el caso fuera similar a los Pineda, sino porque me di cuenta de algo terrible. Probablemente hay más familias como los Pineda ahí afuera. En Puebla, en Veracruz, en Chihuahua, funcionando en silencio, cazando víctimas que nadie extraña lo suficientemente rápido. ¿Cuántos viajeros desaparecidos son realmente víctimas de criminales organizados? ¿Cuántos reportes de personas que simplemente no volvieron ocultan asesinatos meticulosamente planificados? No lo sé, hermanos, y esa ignorancia me aterra más que cualquier certeza. Lo que sí sé es que el mal existe. Puede usar ropa elegante, ofrecer sonrisas amables, administrar negocios respetables. Puede ser una familia entera, unida en un propósito diabólico. Puede justificarse con lógica retorcida que, en la boca de un loco, casi suena razonable. Y lo más aterrador, puede estar más cerca de lo que pensamos. La próxima vez que vean a una familia aparentemente normal, la próxima vez que busquen alojamiento en una ciudad extraña, la próxima vez que confíen en la sonrisa amable de un extraño, recuerden a los Pineda. No por paranoia, sino por precaución. Porque si algo aprendí en todos mis años como inspector, es que los monstruos más peligrosos no son los que asustan desde las sombras, son los que nos invitan a pasar con una sonrisa, son los que nos sirven de mientras planean nuestro asesinato. Son los que entierran a sus víctimas en el patio trasero y al día siguiente saludan cordialmente a los vecinos. Este es mi testimonio, 25 años después del caso que me cambió para siempre. Lo escribo no para buscar gloria ni reconocimiento, sino como advertencia para las futuras generaciones. La casona de la calle Independencia ya no existe. Las tumbas sin nombre en el Panteón de Belén están olvidadas y cubiertas de maleza. Los cómplices murieron o desaparecieron hace años. Hasta los periódicos amarillentos con las noticias del caso se desintegran en archivos polvorientos. Pero las lecciones deben perdurar. Cuiden a sus seres queridos cuando viajen. Desconfíen de ofertas demasiado buenas. Escuchen sus instintos cuando algo se sienta mal. Y nunca olviden que el mal puede presentarse con la cara más amable, porque los Pineda siguen allá afuera, hermanos,
No literalmente. Claro, esos demonios están muertos y enterrados. Pero su legado continúa en cada familia corrupta que encuentra nuevas formas de explotar la confianza humana, en cada depredador que se disfraza de benefactor, en cada monstruo que esconde su verdadera naturaleza detrás de una fachada de normalidad. Esta es mi última investigación, mi último caso, mi última confesión. Yo soy Joaquín Salazar, ex inspector de la Policía Judicial de México, y esta es la historia verdadera de los crímenes de la macabra familia Pineda. Que Dios se apiade de sus almas y que nos proteja de encontrar a otros como ellos. Testimonio del inspector Joaquín Salazar, Ciudad de México, 15 de enero de 1925. Hermanos, si llegaron hasta aquí, si escucharon completa esta historia que me ha perseguido durante 25 años, les agradezco de corazón. No es fácil enfrentar el lado oscuro de nuestra historia. Reconocer que estos horrores ocurrieron en nuestra tierra, en nuestras calles, hace apenas unas décadas. Pero es importante, ¿verdad? Es importante recordar, porque olvidar es peligroso. Olvidar es permitir que la historia se repita. Ahora, les pregunto, ¿qué opinan ustedes? ¿Tenía razón don Sebastián Pineda en algo de lo que dijo? ¿Somos todos cómplices de una sociedad que crea monstruos? ¿O era simplemente un loco tratando de justificar lo injustificable? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encantaría conocer sus reflexiones sobre este caso. Si esta historia les impactó tanto como a mí me impactó investigarla, les pido que la compartan, no por morbo, sino por memoria, para que las víctimas no sean olvidadas, para que los nombres de Timoteo Ruiz, María Concepción Flores, Rodrigo Santillán y todos los demás sigan vivos en nuestra memoria colectiva. Den al like si creen que historias como esta necesitan ser contadas, aunque sean perturbadoras. Suscríbanse al canal si quieren conocer más casos reales de la historia criminal de México y América Latina. Tengo muchas historias más que compartir, algunas igual de escalofriantes, todas igual de importantes. Y activen la campanita de notificaciones porque próximamente les traeré el caso de los vampiros de la Ciudad de México, de 1915. Otra historia real que pocos conocen, pero que todos deberían saber. Recuerden, hermanos, al conocer nuestra historia oscura, no es glorificar el mal, es asegurarnos de que nunca vuelva a ocurrir, es honrar a las víctimas, es mantenernos alerta. Cuídense mucho, cuiden a sus familias y nunca olviden que detrás de cualquier puerta cerrada puede haber secretos que es mejor nunca descubrir. Nos vemos en el próximo video. Si se atreven a seguir adentrándose en los archivos más oscuros de nuestra historia. Hasta entonces, que la luz los acompañe, porque la oscuridad siempre está al acecho.